Bien, vamos con dos conceptos nuevos, cardinal de un conjunto y partes de A. Vamos a empezar el desarrollo bastante sencillo. ¿Qué es el denominado cardinal de un conjunto? Primero, dos formas de representarlo. Mediante unas barras, de la misma forma que se expresa el valor absoluto, o cardinal del conjunto A. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Más sencillo no puede ser. Número de elementos de dicho conjunto. Por ejemplo, me dan el conjunto A, concretamente el conjunto vacío. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto vacío? Ninguno. Luego el cardinal de A, que podemos expresarlo de esta otra forma, en este caso es igual a 0. Me dan el conjunto B formado por ese elemento. ¿Cuál será el cardinal de B? El cardinal del conjunto B podemos expresarlo de esta otra forma. Evidentemente, si es el número de elementos de dicho conjunto, contiene un elemento. Cardinal 3 y cardinal, en este caso 7. Elementos del 0 al 6, 7 elementos. Es decir, el concepto de cardinal no puede ser más sencillo. Número de elementos del conjunto que nos da. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos con un concepto un poquito lioso. Nos vamos a centrar. Repito, puede ser un poco lioso. Es lo que se denomina partes de un conjunto A. Puede expresarse de dos formas. Las tenemos en la lámina. De la misma forma que el conjunto universal se expresaba con una U, solía ser una U un poco churrigueresca, es frecuente que partes de A se exprese con una P un poquito extraña. Vamos a ver qué es partes de A. La definición nos dice, dado cualquier conjunto A, el conjunto partes de A es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Es decir, vamos con un ejemplo. Me dan el conjunto A formado por esos tres elementos. ¿Cuál sería el conjunto formado denominado partes de A? Con esos elementos tengo que hacer todos los subconjuntos posibles. Detalle importante. Empezamos recordando algo. Cuando dimos el conjunto vacío, yo dije que el conjunto vacío estaba incluido en cualquier conjunto A. Es decir, si el conjunto vacío está incluido en A, ya lo vimos en su momento, este conjunto es un subconjunto de ese. Luego, para hacer el conjunto formado por partes de A, siempre empezamos expresando el conjunto vacío. Seguimos formando subconjuntos. Llevando orden se hace de esta forma, mirad. El conjunto A tiene tres elementos. Entonces se hace de esta forma. Voy a hacer los subconjuntos formados por 0 elementos. Luego los subconjuntos formados por un elemento. Los formados por 2 elementos. Y por último los formados por 3 elementos. Por 0 elementos, conjunto vacío. Subconjuntos formados por un elemento. El propio conjunto formado por el elemento A, el formado por el elemento B y el formado por el elemento C. Tengo los subconjuntos de 0 elementos, el vacío, tengo los subconjuntos formados por un elemento. Vamos a formar los que tengan 2 elementos. El formado por los elementos AB, el formado por AC y el formado por BC. Tengo todos los subconjuntos tomando los elementos de 2 en 2. Y por último, el formado por los elementos tomados de 3 en 3, el propio ABC, podría expresarlo A, BC o poniendo directamente en este caso A. Curiosidad matemática. Si el cardinal de A, en este caso es 3, el cardinal de partes de A va a ser igual a 2
elevado a 3. Repetimos. Dado un conjunto cualquiera A, en este caso tiene 3 elementos. El conjunto partes de A es el formado por todos los subconjuntos que puedo hacer con los elementos de A. Llevamos un orden para hallarlos y el número de elementos que va a tener partes de A es 2 elevado al cardinal de A. Dado que el cardinal de A es 3, 2 elevado a 3 tiene 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. Resumen al contenido de este vídeo. El concepto de cardinal es muy sencillo. El concepto de partes de A es un poquito lioso. Partes de A, ya hemos visto lo que es. Dado un conjunto cualquiera, lo hemos llamado A. Con sus elementos formo todos los subconjuntos posibles. Y ese nuevo conjunto se denomina partes de A. Y alguien ha podido reparar en un detalle que puede parecer una contradicción. Mirad, detalle curioso. Nosotros hasta ahora, cuando teníamos un conjunto, siempre ese conjunto estaba formado por elementos. Sin embargo, curiosamente, partes de A está formado por elementos, pero que son conjuntos. Repetimos, partes de A está formado por elementos que a su vez son conjuntos. Y excepcionalmente, yo ahora sí podría decir que este conjunto, el conjunto formado por los elementos AB, pertenece a partes de A. Es decir, cuando dimos la pertenencia, insistí en que el símbolo de pertenencia siempre es entre un elemento y un conjunto. En este caso, excepcionalmente, como los elementos son conjuntos, excepcionalmente puedo decir que este conjunto pertenece a ese otro conjunto. Vamos a hacer ejercicios para consolidar el concepto de partes de A, que inicialmente entiendo que puede ser un poquito lioso. Resumen al concepto de partes de A. Nos debemos quedar con la siguiente idea. Dado cualquier conjunto, conjunto A, conjunto B, conjunto C, hay un nuevo concepto matemático denominado partes de A, o partes de B o partes de C. Va a ser un nuevo conjunto. ¿Qué elementos lo forman? Todos los subconjuntos que pueda hacer con los elementos de ese conjunto dado. Curiosidad, debemos incluir siempre el conjunto vacío como primer elemento de partes de A. Y al final el total de elementos de partes de A tiene que ser igual a 2 elevado al cardinal, es decir, al número de elementos del conjunto que nos han dado. Tema concluido.